Predicar el Evangelio. Porque si anuncio el Evangelio, no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta necesidad, pues ay de mí si no anuncio el Evangelio. Primera de Corintios 9:16. El hombre más grande de los tiempos apostólicos fue el apóstol Pablo. Él siempre fue grande en todo. Si se le considera como pecador, él fue en extremo pecador. Si se le ve como perseguidor, él odiaba en extremo a los cristianos y los perseguía hasta ciudades lejanas. Si se le toma como convertido, su conversión fue la más notable de todas las que hayamos leído, llevada a cabo por medio de un poder milagroso y por la voz misma de Jesús que le habló desde el cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si lo tomamos simplemente como cristiano, vemos que fue extraordinario, que amó a su maestro más que otros y buscaba mostrar, más que todos los demás, la gracia de Dios en su vida. Pero si lo consideramos como un apóstol y como un predicador de la palabra, sobresale de manera eminente como príncipe de los predicadores, que predicaba a reyes, ya que predicó a Agripa y ante el emperador Nerón. Estuvo frente a emperadores y reyes por causa del nombre de Cristo. Era característica de Pablo que cualquier cosa que hiciera la hacía con todo su corazón. Era del tipo de personas que no podía desempeñar una función a medias, ejercitando una parte de su cuerpo y dejando que la otra parte permaneciera indolente, sino que, cuando se ponía a trabajar, absolutamente todas sus energías, cada nervio, cada tendón, eran utilizadas al máximo en el trabajo que tenía que hacer, ya fuera trabajo del malo o del bueno. Pablo, por tanto, podía hablar con toda la experiencia en lo tocante a su ministerio, puesto que él fue el mayor de los ministros. Todo lo que dice es importante, todo nos llega de lo profundo de su alma, y podemos estar seguros que cuando escribió esto, lo escribió con mano firme. Si anuncio el Evangelio, no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta necesidad, pues ay de mí si no anuncio el Evangelio. Ahora bien, estoy convencido que estas palabras de Pablo son aplicables a muchos ministros en nuestros días, a todos aquellos que tienen un llamado especial, que son guiados por el impulso interno del Espíritu Santo a ocupar la función de ministros del Evangelio. Al considerar este versículo, responderemos a 3 preguntas el día de hoy. Primero, ¿qué es predicar el Evangelio? En segundo lugar, ¿por qué el ministro no tiene nada de qué jactarse? Y en tercer lugar, ¿cuál es esa necesidad y esa preocupación involucradas en el versículo? Porque me es impuesta necesidad, pues ay de mí si no anuncio el Evangelio. La primera pregunta es, ¿qué es predicar el Evangelio? Hay muchas respuestas para esta pregunta, y posiblemente aquí mismo, en mi audiencia, aunque yo creo que somos muy uniformes en nuestras convicciones doctrinales, pueden hallarse 2 o hasta 3 respuestas rápidamente disponibles a esta pregunta: ¿qué es predicar el Evangelio? Intentaré, por tanto, responderla yo mismo de conformidad a mi propio juicio, con la ayuda de Dios. Y si sucede que no es la respuesta correcta, están ustedes en completa libertad de encontrar una mejor respuesta mediante su propio discernimiento. La primera respuesta que daré a la pregunta es esta: predicar el Evangelio es exponer cada doctrina contenida en la palabra de Dios y dar a cada verdad su propia importancia.
Los hombres pueden predicar una parte del Evangelio, pueden predicar únicamente una sola doctrina del Evangelio. Y yo no diría que un hombre no predica en absoluto el Evangelio si sólo sostuviera la doctrina de la justificación por la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Yo lo consideraría un ministro del Evangelio, pero es alguien que no predica todo el Evangelio. No puede afirmarse que un hombre predique el Evangelio completo de Dios si hace a un lado, a sabiendas e intencionalmente, una sola verdad de nuestro bendito Dios. Este comentario mío debe ser muy punzante y estallar en las conciencias de muchas personas que, casi como un asunto de principios, no comparten ciertas verdades con la gente debido a que temen esas verdades. En una reciente conversación, hace un par de semanas, con un eminente creyente, me decía: Señor, sabemos que no debemos predicar la doctrina de la elección, ya que no tiene la capacidad de convertir a los pecadores. Yo le respondí: ¿pero quién se atreve a identificar fallas en la verdad de Dios? Usted está de acuerdo conmigo que la elección es una verdad, y sin embargo usted afirma que no debe predicarse. Yo no me atrevería a afirmar algo así. Yo considero que es una arrogancia suprema atreverse a decir que una doctrina no debe de predicarse cuando Dios en su suprema sabiduría ha querido revelarla a los hombres. Yo además me preguntaría, ¿el fin de todo el Evangelio es convertir a los pecadores? Hay ciertas verdades que Dios bendice para conversión de los pecadores, pero ¿acaso no hay otras verdades destinadas a traer consuelo a los santos? ¿Y no deberían estas verdades ser objeto del ministerio de la predicación igual que las demás? ¿Debo tomar en cuenta unas y descartar a las otras? No, si Dios dice: consolad, consolad a mi pueblo, si la elección consuela al pueblo de Dios, entonces debo predicarla. Sin embargo, no estoy tan convencido que la doctrina de la elección no pueda convertir pecadores. El gran Jonathan Edwards nos dice que en el momento culminante de uno de sus avivamientos predicaba acerca de la soberanía de Dios tanto en la salvación como en la condenación del hombre, y mostraba que Dios era infinitamente justo si enviaba a los hombres al infierno, que Él era infinitamente misericordioso si salvaba a algunos, y que todo provenía de su libre gracia soberana. Y decía: no he encontrado ninguna otra doctrina que promueva tanta reflexión. Nada encuentra un mejor camino al corazón del hombre que la predicación de esta verdad. Lo mismo puede decirse de otras doctrinas. Hay ciertas verdades en la palabra de Dios que están condenadas al silencio, porque, en verdad, no deben de expresarse, ya que de acuerdo a las teorías que ciertas personas tienen de estas doctrinas, no están orientadas a promover ciertos fines. Pero ¿nos corresponde a nosotros juzgar la verdad de Dios? ¿Debemos poner sus palabras en la balanza y decir: esto es bueno y esto es malo? ¿Debemos tomar la Biblia y amputarla y decir: esto es paja y esto es grano? ¿Debemos deshacernos de alguna de las verdades diciendo: no me atrevo a predicarla? No, Dios no lo quiera. Cualquier cosa que esté escrita en la palabra de Dios está escrita para instrucción nuestra, y toda ella es útil, ya sea para reprensión, o para consuelo, o para la instrucción en justicia. Ninguna verdad de la palabra de Dios debe ocultarse, sino que cada porción de ella debe predicarse según su propio sentido.